Bien, el tema que vamos a tocar el día de hoy en este webinar gratuito es el flujo de caja y tipo de cambio. ¿Cómo gestionar mejor la liquidez de tu empresa? Estamos en apoyo de Cashflow 360 y Tecambio, quienes estarán los dos expositores que voy a presentar más adelante, que nos hablarán cada uno de los temas específicamente más desglosado de este tema como tal. La recomendación o las sugerencias para poder empezar y tener una mejor experiencia, les pedimos por favor a todos que tengan su micrófono en silencio. Cualquier pregunta, cualquier duda, lo pueden realizar a través del chat. Igual al final del webinar vamos a dar ahí un espacio, unos minutos para que puedan realizar cualquier consulta que ustedes deseen a los expositores y también levantar la mano si desean intervenir, ¿sí? ¿Cuál es el contexto del problema actual que traemos en este webinar? Actualmente vemos muchas empresas que venden, facturan y crecen, pero siguen enfrentando tensiones de liquidez por falta de visibilidad, cobros tardíos y variables externas como el tipo de cambio. ¿Qué es lo que nosotros queremos traer aquí? Es que la liquidez no solo depende de vender más, también implica la visibilidad de tu caja, los tiempos de cobro y las variables que también pueden moverla, como el tipo de cambio. Es decir, la venta, la facturación creciente, el tiempo que se demoran los pagos, bueno, que no pueden esperar, el tema de la caja, la liquidez insuficiente para poder operar y lo que es la volatilidad cambiaria, como son los soles, dólares y la variación del valor, ¿no? Aquí un paréntesis, decirles que todos los que se queden hasta el final de la presentación van a descubrir lo que tenemos preparados para ustedes. Ahí en conjunto estamos brindando un beneficio para cada uno de ustedes, así que atentos hasta el final, por favor. Empezamos con el primer tema, que sería trabajar sobre la visibilidad financiera, entender cuánto entra el dinero, cuándo salen los compromisos y qué margen tiene la empresa para anticiparse. Para ello, tenemos a nuestro primer expositor, que es José Incio, que él nos hablará sobre el flujo de caja. Él es CEO y fundador de Cashflow 360. Acompaña empresas en procesos de visibilidad financiera, automatización y control del flujo de caja. Su enfoque parte de una premisa central: la claridad financiera permite tomar mejores decisiones y construir empresas más sanas. Él tiene una frase que quiere acompañar en este momento y decir que acompaña a empresas, ha visto que muchas decisiones no fallan por falta de esfuerzo, sino por falta de visibilidad. Este taller nace justamente de esa experiencia. Te doy el pase, José. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Nicole. Buenas noches con todo. Muchísimas gracias. Bueno, un placer estar con ustedes y transmitir algo de las experiencias propias y también de los diferentes libros de especialistas que hay acerca de cómo gestionar mejor la liquidez, cómo gestionar mejor el flujo de caja, ¿no? Aquí tenemos algunas estadísticas, pero vamos a comentar algunas estadísticas un poquito más interesantes también para que podamos entrar en contexto, ¿no? Eh, Muchas de las empresas, sobre todo si nos centramos en el tema de Perú, no quiebran porque den un mal servicio o porque no sean especialistas en lo que hacen o en lo que vendan, sino quiebran por sus cierres inadecuados y su gestión inadecuada de flujo de caja. Una estadística sobre ella es que, según la Cámara de Comercio de Lima, el 40% de las empresas quiebran por problemas de flujo de caja cada año. Muy bien. Hay un 40% de, sobre todo las pymes. ¿Y cuánto estamos hablando de ahí? Más o menos 40,000 pymes al año. ¿Cifra de dónde? De la Cámara de Comercio de Lima. Y una cifra un poquito más difícil todavía. El famoso, la tasa de mortalidad temprana. Las empresas más de 3 años se llama pues la curva, ¿no? Digamos, el Valle de la Muerte le llaman, ¿no? ¿Y cuál es la cantidad? Son 70-80% de empresas nuevas que no superan este Valle de la Muerte. Y eso viene de cifras del INEI, ¿no? Acompañadas también de un estudio de SAM. Entonces estamos viendo de que cuando queremos prosperar en un negocio, lo más importante
es el tema de la liquidez. Y ese tema de liquidez va acompañado de flujo de caja y de 3 indicadores o reportes claves que lo vamos a ver adelante. Por favor, Nicole, si podemos continuar con la siguiente. Entonces, aquí tenemos que facturación, utilicaja, no es lo mismo. Imaginémonos un solo ciclo de nuestra empresa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para generar un negocio? Necesito, si es un servicio, un tema de conocimiento, si es un bien o un producto, comprarlo, ¿ok? Compro mi materia prima, compro mi insumo, compro el por mayor, etcétera. Después lo comercializo. Luego lo vendo con un margen mayor a lo que lo compré, hago la cobranza y entre la venta y la compra tengo mi ganancia. Así de simple es un modelo de negocio, pero estamos viendo un solo ciclo. Si nosotros hiciéramos un negocio de un único ciclo, probablemente las cosas serían mucho más fáciles porque es una sola vez donde tengo todo el control. Compré o hice un determinado servicio, lo comercialicé, lo vendí y cobré. Y lo que me queda es la ganancia. ¿Cuál es el problema? Que las empresas operan como un sistema continuo, ¿no? Todo este ciclo, comercialización, venta, cobranza, pagos, comercialización, venta, cobranza, pagos, es repetitivo. Y como es repetitivo, hay clientes que me pagan a tiempo, otros clientes que se demoran, algún servicio que salió a tiempo, otro servicio que se demoró, un producto que se entregó a tiempo, otro producto que se demoró. Y conforme esto, supuestamente voy creciendo en ventas y de tal manera que los empresarios, los emprendedores se emocionan, pero van perdiendo visibilidad de su proceso. Entonces, facturación es lo que realmente vendo. Muy bien. Utilidad es el resultado. Entonces, en otra palabra, la utilidad es lo que ganas. Pero la caja es el dinero que dispongo. Muchas veces, y todos tenemos un contador, y el contador no muestra en papel que hay utilidad. Pero cuando vemos y entramos a los bancos, no encontramos el dinero. Entonces, es importante justamente ver el flujo de caja porque es la hemoglobina que tenemos, la fuerza para poder generar nuestros procesos y seguir escalando saludablemente. Pasamos adelante, Nicole. Muy bien, entonces, en este ciclo repetitivo que habíamos hablado, ¿no? De comercialización, venta, cobranza, y vuelvo a generar los pagos, comercialización, venta, cobranza, dependiendo de mi ciclo de negocio voy a tener una línea de tiempo. Muy bien, esta línea de tiempo de estos procesos se llama ciclo de conversión de efectivo. Anótenlo, por favor, porque es un dato súper importante y que en mi caso lo he tenido que aprender, digamos, con las propias experiencias, pero me hubieran gustado que esto me lo dijeran en la primera clase, aunque sea del colegio. Esto deberían de enseñarlo del colegio, el ciclo de conversión de efectivo. ¿Por qué? Porque dependiendo del ciclo de conversión de efectivo, es como yo puedo ver mi liquidez en el calendario. Y ahí podemos pasar, Nicole, también a la siguiente diapositiva, de tal manera de que voy viendo qué es lo que pasa el día 5, qué es lo que pasa el día 10, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar a proveedores, tengo que pagar planilla, y hasta que, vino el día de la cobranza. Y a veces estos días de la cobranza son en diferentes fechas del calendario. Muy bien. Lo que yo tengo que hacer es tener una bolsa significativa para no andar angustiado. Esa bolsa de dinero, pues ustedes saben que se llama capital de trabajo. Muy bien. Pero ese capital de trabajo lo puedo mantener saludable o se me puede ir achicando, desinflando como un globo. Muy bien. Entonces, el tema es monitorear cada uno de estos valores, ingresos, egresos, cronograma de pagos y contrastarlo con todas las operaciones bancarias, para de esa manera tener un aprovisionamiento por lo menos de 8 semanas, por lo menos. Y eso es lo que haría justamente nuestro flujo de caja. Ahí, Nicole, seguimos con las diapositivas. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el punto importante
y por el cual estamos reunidos. Eh, los contadores nos ayudan en el cumplimiento normativo y nosotros tenemos como dueños de empresa una visión que tenemos que depender de la actualidad y el futuro. Muy bien. Es como que estamos pues en un auto y estamos viendo por el parabrisas y tenemos que ir viendo de no chocarnos con las piedras, de seguir adecuadamente a una velocidad cuando viene una curva peligrosa. Esa es nuestra función. Muy bien. Ok, entonces tenemos que manejar esta información actualmente pues en Excel, en bancos, por correos y esa información está dispersa. Aquí hay una enorme oportunidad de utilizar temas de automatización, temas de inteligencia artificial o temas justamente como nosotros nos especializamos en la gestión automatizada de flujo de caja. ¿Para qué? Para que esta información de bancos, Excel, sistemas contables, RPs, correos, facturas, tesorería, todo vaya centralizado para ver cómo van nuestras finanzas. Y de esta manera, Nicole, pasamos a la siguiente. Les había comentado de que si nos basamos únicamente con la contabilidad tradicional, no estoy diciendo de que todos los contadores sean así, pero mayormente la contabilidad está orientada a temas de cumplimientos normativos, ¿no? Entonces, pago de impuestos, pago de planillas, tributos, obligaciones, FPS, salud, entre otros, ¿no? Pero necesitamos tener información de cómo vamos a estar hoy y cómo vamos a estar mañana. Muy bien. Para eso, yo les recomiendo que hay tres reportes o indicadores importantísimos que deben de tener. Muy bien. El primero, tienen que conocer cuál es su margen bruto. Muy bien. El segundo, tienen que conocer cuál es su punto de equilibrio. Y el tercero, tienen que conocer cuál es ese flujo de caja. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a comentarlo un poquito más, ¿no? Si yo no tengo estos tres datos, mi margen bruto, mi punto de equilibrio, muy bien, y mi flujo de caja, vamos a comenzar a tomar decisiones basadas en sentimientos, percepciones, vamos a tratar de con buena voluntad tomar algunas decisiones financieras cuando lo ideal es tener estos tres datos para tomar decisiones adecuadas. Muy bien. Y pisar el acelerador si vamos bien o utilizar las tijeras si es que estamos teniendo algún tipo de desafío. Muy bien. Entonces, el margen bruto básicamente es una regla matemática, ¿no? Tengo mis ventas menos mis costos directos entre las ventas. Muy bien, ¿ok? Ese es mi margen bruto. Mi punto de equilibrio es lo que necesito vender, o en algunos casos, dependiendo del negocio, vender y cobrar, muy bien, como mínimo para no estar en pérdida. Muy bien. Y mi flujo de caja me permite tener la visibilidad de los ingresos y los gastos por lo menos en 8 semanas. Muy bien. De esa manera puedo estar enfocado en lo que somos buenos, nuestro negocio, vender, crecer, idear, explorar nuevos mercados, adoptar nuevos clientes, etcétera. Muy bien. Entonces, necesitamos cifras que realmente importen. Muy bien. Adelante, Nicole. Entonces, para esto, justamente hay un punto importante que no solamente tiene que ver con el flujo de caja, sino yo lo diría como hasta con una escenario de mentalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener un desempeño operativo. Recuerden, a ver, si yo probablemente corro 100 metros, les aseguro que todo lo vamos a hacer sin ningún problema. Pero si corro 20 kilómetros, uy, eso sí que para mí es un desafío. Muy bien, ¿ok? Entonces tengo que mantener una cadencia, tengo que mantener operativo. Bien. Y esto es importante
porque de esta manera, pues vamos a enfocarnos no solamente en los resultados, sino en la identidad, ¿no? Hay un libro que yo les recomiendo que se llama Hábitos Atómicos, donde habla justamente del tema de cómo generar estos nuevos hábitos. Y lo común es que siempre nos enfoquemos en el resultado, ¿no? En el resultado de vender más, tener más caja, mejorar nuestra eficiencia, muy bien. Y después, cuando ya tenemos ese objetivo, nos vamos al proceso, ¿ok? Nos vamos al sistema, muy bien. Si tengo que vender más, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuántos comerciales voy a contratar? Etcétera, y adecuo un proceso. Muy bien. Y tercero viene la identidad, ok, o sea, me enfoco en el resultado, en el proceso y finalmente viene nuestra nueva identidad. Ese es el modelo tradicional. Muy bien. Lo que dice este libro es al revés. Mírenlo esto como si fueran unas capas, ¿no? De lo que tiene una cebolla y que se debe de comenzar por la identidad, ¿ok? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero realmente ser, sentir? Quiero que el trabajo me consuma o que de repente tenga una vida donde mi modelo de vida sea provisionado por el trabajo y comienzo a trabajar esa identidad. Muy bien. Primero soy, ¿no? Primero es el ser, después sobre esa identidad trabajo los procesos. ¿Y qué cree? Los resultados, si están bien trabajada la identidad y el proceso, van a caer por su propio peso. Muy bien. De tal manera que esa rentabilidad no la vamos a buscar a la fuerza, sino va a llegar porque tenemos un desempeño operativo desde nuestra mentalidad que impacta en el ciclo de conversión de efectivo. Una vez más, comercialización, venta, cobranza, viene una utilidad, separo esa utilidad y viene otra vez los pagos para seguir el ciclo. Vamos adelante, Nicole, por favor. Entonces, el equipo no responde con un número, responde justamente con un proceso. El proceso, ¿en qué capa estaba? Estaba en la mitad, ¿verdad? Pero nosotros como líderes tenemos que llevar esa capa primero a un modelo de identidad. Nuestra identidad es conocer. Si yo ya conozco que necesito conocer al detalle mi margen bruto, mi punto de equilibrio y mi flujo de caja, entonces debo de encontrar, basado en esos escenarios, cuál es justamente la identidad constante que debe tener la empresa para generar los procesos adecuados para que como mínimo se mantengan esos números adecuados. Si yo decido que mi margen tiene que ser un 35%, un margen bruto, ¿no? Antes de los impuestos, muy bien, entonces por ahí voy a sacar cuál es mi punto de equilibrio y voy a definir mi flujo de caja. Muy bien. De tal manera que, una vez más, ahora que ya conozco mi identidad, genero el proceso, lo puedo sistematizar con herramientas desde Gemini, Excel, etcétera, o con herramientas más potentes que automaticemos todo este proceso y de tal manera de que el dueño pueda ver justamente cómo va su identidad. Es como cuando yo intento mejorar mi salud y manejo constantemente una vez cada 2 semanas mi control de peso, mi control de masa, etcétera, y voy a una balanza y veo esos controles. Muy bien, tengo que tener esa visibilidad para ver si estoy haciendo las cosas bien o hay algo que tengo que afinar. Entonces, Nicole, seguimos adelante. Y esto es lo que debería de ver un CEO cada mañana. ¿Cuál es su caja disponible? Muy bien. ¿Cuáles son los siguientes cobros? ¿Qué va a entrar? ¿Qué va a salir? ¿Cuáles son los pagos próximos? ¿Cuál es mi liquidez proyectada? ¿Cuáles son las obligaciones futuras? ¿Y cuáles son los escenarios? Muy bien. Y por ahí seguro dirán, José, ¿y qué pasa si ya veo eso, pero los números no me acompañan? ¿Qué escenarios podrían hacer?
Ahí está justamente el modelo que cada uno de los líderes, ya sea de finanzas, administración, dueños, CEOs, etcétera, tienen que hacer. Principalmente tres cosas, ¿no es cierto? Negociar. ¿Negociar en qué? Podríamos adelantar pagos, conversando con nuestros propios clientes, muy bien, generando eficiencia para que si mi ciclo de conversión de efectivo de alguna entrega, algún servicio iba a demorar un poco más, ¿qué puedo hacer para acelerarlo y facturar antes? Muy bien. Si el cliente genera un escenario de que me paga 30 o 45 días, podría evaluar los escenarios de factoring, muy bien, que también es un rescate y con un costo bastante justo para tener liquidez. Muy bien. ¿Qué otros escenarios podemos negociar? Podemos negociar con nuestros proveedores. Si le tenía que pagar a fin de mes a un proveedor, puedo negociarlo y ver si me puede esperar algunos días más, probablemente por un escenario excepcional. Muy bien. Y por último, también podemos negociar con las diferentes asesores, entidades financieras, entre otros, que nos permitan justamente ver cómo generar un mejor flujo de caja. Muy bien. Y esa es otra historia porque hay que ver también cómo generar ese financiamiento, si es a corto o largo plazo, pero probablemente ese será un tema de otro webinar. Seguimos adelante, Nicole. Muy bien, entonces, ¿qué cambia cuando miras mañana, no solamente hoy? Bien, es como si ustedes puedan ver, ¿no? En el auto hace poco, hace unos meses, compramos unos neblineros, ¿no? Entonces, y con las luces tradicionales, sobre todo cuando estás en carretera, pues ves normal, pero imagínate, enciende los neblineros y puede ver prácticamente 600, 800 metros de distancia. Muy bien. Eso es lo que pasa cuando tú enciendes esas luces, vas caminando más seguro, puedes acelerar más rápido porque sabes que tienes un panorama listo para poder actuar de una manera más eficiente. Muy bien. Hoy tu caja puede estar en 85,000, eso es lo que tú ves, pero si no tienes claro cuáles son los pagos y después, no solamente, a ver, justamente mi suegro me decía una vez, ¿no? Para justamente evitar cualquier accidente en una carretera, no solamente tienes que ver el carro adelante, sino como mínimo dos. Muy bien, eso es lo que tú puedes ver con un flujo de caja adecuado. Mañana puedes tener 34,000 y tú dices, ah, pero bueno, son 34,000, pero ¿qué pasa si no tenías previsto de que al día siguiente tenías que hacer un pago de 40,000? Ya no la haces. Te faltaron 5,500. ¿Qué tienes que hacer ahí? ¿Por qué no la vistes antes? Eso es lo que nos permite un adecuado flujo de caja. Seguimos adelante, Nicole. Muy bien, entonces, ya para ir cerrando, proyectar es ordenar compromisos en el tiempo, ¿no? Nuestros cobros esperados los clientes, los pagos comprometidos los proveedores, las obligaciones fijas, las planillas, los impuestos, a 30, 60 o en el mejor de los casos 90 días, ¿no? Para mí, un flujo de caja mínimo adecuado debería ser 60 días. Muy bien. Si lo podemos tener a 90 días o más, sería espectacular, dependiendo también de nuestro modelo de negocio. Seguimos adelante, Nicole. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que cambia cuando el SEO gana visibilidad? Pues puede anticipar, priorizar, negociar, decidir mejor. Avanzamos ahí, Nicole. De tal manera de que pueda tomar mejores decisiones. ¿Es momento de invertir o todavía mejor me mantengo pequeño? Muy bien. Hay veces que cuando queremos invertir, comprar un nuevo almacén, etcétera, eh, lo hacemos con la mejor manera, pero después no sabemos cómo mantener toda esa carga operativa. Entonces, eso nos permite ver justamente el flujo de caja. Recuerda una vez más, tomar decisiones basadas en datos y no en percepciones o emociones. ¿Es momento de financiarse o esperar? Muy bien.
¿Conviene conservar la caja o de repente invertirla en otro negocio o en otra unidad de negocio? Seguimos adelante, Nicole. Y bueno, hemos llegado a nuestra última diapositiva, donde pasamos de tener un control operativo escaso, limitado, a un gobierno financiero. Muy bien. Entonces, el flujo de caja no es solamente un reporte, sino es el sistema nervioso. ¿Qué nos indica esto? ¿Queremos tener un escenario de llevar nuestra empresa en calma o en estrés, en ansiedad? Muy bien. Y ojo, esto no siempre va a ser, es como la vida misma, ¿no? Van a haber momentos difíciles y momentos de calma, pero lo importante es tener datos, es tener escenarios como para poder decidir. Muy bien. Entonces, Nicole, te doy el pase nuevamente. Estás en silencio, Nicole. Perfecto. Muchas gracias, José, por tus valiosas recomendaciones, por este interesante tema. Antes de continuar, me gustaría dar pase para poder responder esta pregunta que nos realizaron en el chat. A ver, nos comenta Catherine, las letras en descuento, ¿cómo se deben de considerar en el flujo? Ok, muy buena pregunta. Bueno, ahí, Catherine, básicamente lo que tú tienes que hacer es tener claridad, ¿no? Del ciclo de conversión de efectivo, ¿no? Por ejemplo, esto también es similar a un escenario de carta fianza, ¿no? Entonces, donde tú vas a tener que, sobre todo para las pymes, ¿no? Prácticamente tienes que invertir en esa carta fianza y de tal manera de que ese dinero no lo ves hasta que se cierra el proyecto. Muy bien. Entonces, yo te diría que tienes dos opciones y aquí hay un punto importantísimo. Cuando la empresa va creciendo, vas a ver que van a haber ciertos clientes, servicios o productos que te dan más rentabilidad y otros que te dan menos rentabilidad. Probablemente, Catherine, este que me dices de las letras de descuento, quizás es un servicio que sí te da una alta rentabilidad, pero tienes que invertir, ¿no? En ese proceso de letra de descuento. Muy bien. Entonces, lo que tú puedes hacer es combinas con las otras unidades de negocio, con los otros clientes o servicios, si es que tu negocio en total te va a sostener para poder asumir esa letra de descuento o esa carta fianza. Si tú lo ves viable, entonces adelante. Recuerda que al final tu margen bruto va a ser de todo el ciclo. Recuerda que comenzamos por el tema de comercialización, venta, cobranza. Viene mi utilidad y voy otra vez con el pago. Haz el ejercicio de ese ciclo a lo largo del tiempo y mira si realmente te va a dar la utilidad esperada. Y si en algunos meses no ese proyecto va a estar en pérdida probablemente o en inversión, evalúa si otros clientes, productos o servicios te pueden apalancar internamente para generar ese flujo de caja. Muy bien, eso sería, Catherine. Listo. Muchas gracias, José, por tu respuesta. Bueno, ya hemos visto entonces cómo tener visibilidad sobre nuestros cobros y pagos, proyectar nuestra caja y tomar mejores decisiones. Pero todavía existe una variable que puede cambiar esa planificación, el tipo de cambio. Y es aquí donde entramos con Tecambio. Tecambio es una casa de cambio online que acompaña a empresas y personas en sus operaciones entre soles y dólares, con un enfoque estratégico para reducir el impacto de la volatilidad cambiaria, optimizar su liquidez y fortalecer la toma de decisiones financieras. Tenemos a nuestro segundo expositor. Él va a hablar sobre el tipo de cambio. Él es CEO y fundador de Tecambio. Marco Poma cuenta con más de 18 años de experiencia en el sistema financiero y corporativo, especializado en estrategia financiera, tesorería y gestión cambiaria. Desde Tecambio acompaña a empresas a optimizar su liquidez, fortalecer el flujo de caja y tomar mejores decisiones frente a la volatilidad del tipo de cambio.
Marco tiene una premisa que quiere compartir con nosotros y es la siguiente. La confianza se construye con transparencia, seguridad y acompañamiento. En Tecambio ayudamos a nuestros clientes a tomar mejores decisiones financieras. Te doy el pase, Marco, para que puedas continuar. Genial, muchas gracias, Nicole. Bueno, realmente también a José, excelente presentación y la verdad que espero estar a la altura. Finalmente es un tema bastante importante el que estamos hablando el día de hoy, que involucra mucho justamente a los emprendedores, a los empresarios, el estar constantemente gestionando la sangre de la empresa, que es el dinero, el flujo. Y bueno, lo que a mí me toca conversar justamente es la implicancia que tiene el control del flujo de caja, lo que es el tipo de cambio, ¿no? Pero vamos comenzando con lo que llamamos primero lo que es la paradoja de la liquidez. Y ahí, lo siguiente, por favor, Nicole. ¿Qué sucede? Comenzamos con un tema bastante interesante, lo que es el espejismo contable. Entremos de lleno al corazón de nuestro primer gran eje, la paradoja de la liquidez. Quiero empezar retando una métrica con la que muchos directores, CEOs y fundadores lidiamos a diario, el estado de resultados. Es decir, cuánto generamos día a día. Cada día, dependiendo del modelo de negocio, nosotros involucramos en lo que son ingresos y gastos, pero realmente, ¿estamos ganando? Y bueno, esto aquí vamos a poder discutirlo. Hay una frase muy cruda en las finanzas corporativas. Las utilidades son una opinión, pero la caja es la única realidad. En el sector B2B y en empresas de servicios en crecimiento, es muy común ver reportes mensuales con atractivas utilidades proyectadas. Sin embargo, llega el fin de mes para pagar planillas, proveedores críticos o impuestos, y la cuenta bancaria está peligrosamente ajustada. ¿Y qué pasó? ¿Por qué pasa esto? Porque caemos en el error de gestionar el negocio basados en facturas emitidas, lo contable, ojo, y no en dinero percibido, que es la caja real. Tu operación vive del efectivo que realmente ingresa al banco. Y hay decisiones de gasto o aprobaciones de presupuesto basados en lo que está facturado es el equivalente financiero a manejar un auto mirando únicamente el espejo retrovisor. Una receta perfecta para quedarnos sin gasolina a mitad del camino. Y bueno, y veamos justamente estos agujeros negros de la operación. Nos enfocamos en lo que son las cuentas por cobrar, ¿no? Esto nos lleva al segundo nivel del problema, el impacto de la cobranza lenta. Cuando los clientes corporativos retrasan sus pagos, el verdadero daño no es solo la falta temporal de dinero, sino el impacto de fondo en que perdemos la predictibilidad, algo que estuvo hablando bastante José, que es saber realmente el control del flujo de caja, que es lo que se nos viene más adelante. Para que una administración trabaje de manera estratégica, necesita certezas, necesita saber qué días exactos va a ingresar el dinero para programar sus compromisos de manera óptima. Cuando un cliente se retrasa 15 o 30 días, le quita la capacidad de maniobra a su tesorería, transformando la gestión en un ejercicio de adivinación semanal. Muchos ya se están empezando a ver que esto ha pasado en un momento de nuestra vida como emprendedores, es estar adivinando qué viene para pagar. Aquí es donde se abren los agujeros negros de la operación diaria, donde el efectivo se estanca en dos lugares. Primero, en cuentas por cobrar eternas, donde terminas actuando como el banco gratuito de tus clientes. Y segundo, en la información dispersa. Si tu equipo pasa horas cruzando PDFs de estados de cuenta con un Excel manual para ver quién pagó y quién no, estás operando a ciegas. El desorden en los activos quita visibilidad, genera estrés gerencial y te impide reaccionar rápido. Es complicado, o sea, cuando nosotros mencionamos que eres el banco de tus clientes, esa es la realidad, porque finalmente tienes una brecha que tienes que cubrir. Mientras esperas la cobranza de tus clientes, ¿cómo cubres esto? Y es ahí donde uno tiene que recurrir pues, a herramientas como factoring o líneas de crédito que no son baratas y no son gratuitas, cuestan. El banco te cobra por utilizar estas herramientas y finalmente ese costo tú lo estás asumiendo. Es lo que vamos a ver en un momento. Bueno, frente a ¿qué alternativas estratégicas tenemos frente a esto, no? Bueno, ¿qué alternativas arbitrarias están adoptando hoy los líderes financieros para cambiar las reglas del juego? Aquí les comparto 3 enfoques estratégicos para evaluar desde mañana. Primer criterio, priorizar el flujo sobre el papel. Una alternativa saludable es que el presupuesto de egresos deje de guiarse por las facturas emitidas y se calibre por la visibilidad real de la cobranza. Si la cobranza se mueve, el gasto crítico también. Entonces hay que ajustarlo. Segundo criterio, evaluar el costo real de otorgar crédito. Dar 30 o 60 días de pago no puede ser una decisión automática.
Una alternativa inteligente es calcular cuánto le cuesta a tu caja financiar esa operación para usar ese costo como una variable en la negociación comercial. Esto es interesante, lo estaba mencionando hace un momento. Cuando entras a sentarte con tu cliente y empezar a negociar los precios y empiezas a ver el tema de los tiempos en los cuales te van a pagar, debes considerar que efectivamente hoy por hoy pagar que te cobre o que tú cobres a 30, 60 días o 90 días, pues eso te va a descalzar de una forma que tú tienes que ver cómo cubrirlo. Y hay costos de por medio. Tienes que financiarte. Entonces, tienes que incluir esos gastos de intereses que vas a tener que pagar, eso por el factoring o por el uso de una línea de crédito, y considerarlas dentro del costeo que tienes que darle a tu cliente. Ojo, toma en cuenta eso. Tercer criterio, migrar de la información dispersa a la visibilidad centralizada. Dejar atrás el hábito de revisar el dinero a través de múltiples archivos manuales. Hoy la tendencia actual es buscar alternativas que centralicen los movimientos bancarios para ver los saldos reales día a día, facilitando decisiones mucho más ágiles antes de que cambien las urgencias. Claro, nosotros comenzamos inicialmente desde siendo emprendedores, juntando información, la mayoría hemos comenzado en Excel, llenando la información, pero la empresa crece, la empresa se va desenvolviendo. Crecemos tanto en clientes, pero también en proveedores. Entonces ya el Excel quedas muy chico. Y más aún cuando empiezas tú como cabeza de empresa, empezar a enfocarte en la parte comercial, en ver que la empresa crezca. Entonces, al momento de tener que revisar las cuentas, qué tengo que pagar, a quién tengo que cobrar, necesitas el apoyo de alguien. Entonces, pero llega un momento donde aún con el apoyo de una persona queda bien pequeño la gestión. Entonces necesitas apalancarte de herramientas que te permitan justamente centralizar esa información. En muchos casos es más importante tener la información al día que incluso saber que puedes tener la plata para poder cubrirlo. Porque sin darte cuenta, sabiendo que hay plata, pagas y dejas el control después. Pero va a suceder que hay un ciclo natural de las empresas donde tienes capacidad de pago, hay dinero de por medio, pero hay un ciclo donde luego caes. Y no es por tema tuyo, es el mercado, es la situación. Entonces, si tú no tienes controlado tu caja, vas a pasar por estos momentos donde tienes deficiencias y no vas a tener cómo actuar y vas a estar actuando como un bombero tratando de cubrir todos tus gastos. Finalmente, ¿cómo vemos la paradoja de la liquidez? Y es que no se resuelve necesariamente vendiendo más. Y uno dice, ok, tengo que vender más para cubrir mis gastos, efectivamente, pero vender más tiene que estar amarrado a cómo controlo mis gastos. Si uno no manejo mis criterios adecuados para ir controlando mis gastos, de nada va a servir que venda más. Con un desorden al momento de gestionar mi dinero, no importa que venda más, mientras no tenga bien claro cómo utilizar ese dinero en mis proveedores, en mis obligaciones, nos vamos a desbandar y vamos a generar problemas bien graves a la empresa. Entonces, ahora pasemos a un segundo subtema, donde analizaremos bajo la lupa el impacto silencioso que el tipo de cambio tiene sobre esta caja que acabamos de revisar. ¿Y cuál es este impacto silencioso del dólar en el flujo de caja? Esto es bastante interesante y muchos no se dan cuenta. Al inicio posiblemente no lo sintamos porque comenzamos con operaciones pequeñas, pero vamos creciendo y siendo una economía en la cual aquí en el Perú, donde manejamos mucho el tema del dólar, donde incluso proveedores locales cobran en dólares, y algunos que estamos involucrados en el tema de comercio exterior, tenemos esto de comprar o vender dólares para pagar a nuestros proveedores o vender dólares para cubrir nuestro pago de impuestos o las planillas, pues en lo que vamos creciendo, estos cambios también van creciendo y realmente te afectan la caja. Y eso es lo que vamos a entender ahora. Vamos entonces al tema, lo que es la erosión del valor entre la emisión y el cobro. Ya vimos que la caja necesita orden interno, perfecto, pero ¿qué pasa cuando una cobranza lenta le sumamos la volatilidad del dólar? Entramos al segundo gran desafío de hoy, el impacto silencioso del tipo de cambio en la caja. Imagine que su empresa emite una factura en dólares por un servicio B2B en el momento de la emisión. El tipo de cambio está a un nivel favorable, su equipo registra la venta y contablemente todo se ve espectacular. Genial, vendiste, facturaste, chévere. Y eso en una moneda en dólares. Pero como conversamos en el bloque anterior, la cobranza real tarda 30, 45, 60 días. Durante ese periodo de espera, el mercado de divisas no se detiene. Si cuando el cliente finalmente paga, el dólar ha caído, esta factura ya no vale lo mismo en términos reales.
al momento de convertir esos dólares en soles para cubrir los gastos de la empresa, recibes menos dinero del presupuestado. La variación de la moneda ha erosionado el valor del trabajo en el camino. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cobras el 100% de la factura, su valor pierde. Y esto afecta a tu caja, lo cual genera un golpe directo. Entonces, ¿y qué es la volatilidad diaria y el peligro de indexación? Este es un tema bastante interesante. Este impacto es silencioso porque no aparece como una pérdida visible. Es más, a veces no se dan cuenta. Se come directamente el margen de tu ganancia operativa sin que la empresa lo note el día a día. ¿Y qué significa esto? El verdadero peligro radica en un error muy común al momento de estructurar el negocio, el peligro de la indexación inversa. ¿Y qué significa eso? Es que hay una relación directa entre lo que tú estás cobrando con tus clientes y sobre lo que estás pagando con tus proveedores. Y esto sucede hoy por hoy generalmente en la mayoría de empresas que también gastamos en herramientas digitales, en lo que es gastos en redes sociales, algunos pagamos lo que son servidores, y estos gastos son en dólares. Sin embargo, nuestras ventas finales son en soles. Entonces, esa relación entre lo que cobro en una moneda y pago a mis proveedores en otra moneda, según el nivel que se encuentre cada uno, principalmente en el tema de los proveedores, genera una diferenciación donde yo sigo cobrando en soles, pero estoy afecto a que en un momento tengo que pagar a mis proveedores en dólares. Entonces, el no tener bien claro la cantidad que debo pagar sobre también lo que yo estoy cobrando y no tener calzado efectivamente este nivel de montos y la moneda, me va a generar que yo esté afecto a que una variación del dólar genere que yo tenga costos fijos que tengo que pagar mensualmente y se vayan incrementando, solamente por el hecho de que haya cambiado el tipo de cambio. Esto es muy delicado y eso hay que medir muy bien al momento de tener proveedores en una moneda distinta al cual yo estoy cobrando mis facturas. Y eso es lo que significa la indexación inversa. Luego vamos al tema de criterio y alternativas estratégicas frente a la volatilidad. Frente a este desgaste constante del margen, ¿qué enfoques alternativos está evaluando los CEOs y gerentes financieros para proteger el valor de sus ventas? Aquí les comparto 3 criterios estratégicos. Primer criterio, sincronizar las monedas del negocio. Una alternativa inteligente es buscar que la estructura de precios de sus contratos guarde relación con la moneda de sus costos más pesados. Si sus principales herramientas están dolarizados, un porcentaje de sus tarifas comerciales debería buscar la misma naturaleza para crear una protección natural. Y esto tiene bastante sentido. Hay empresas como los que viste en tema de lo que son agencias de marketing, incluso también lo que son empresas relacionadas al tema legal, estudios contables, estudios de abogados, manejan también clientes y manejar ambas monedas para poder cobrar. Esto considerando y planteando que también tienes obligaciones en otra moneda, principalmente los dólares. Entonces es bueno ir midiendo y justamente saber que a qué cliente le puedes cobrar soles o dólares. Y eso a veces tiene sentido también cuando tienes clientes en el exterior, que en empresas como agencias de marketing les es factible, porque sus servicios pueden tranquilamente ofrecerlos en otros países, lo cual puede compensar finalmente sobre los gastos que tiene y los ingresos que tiene en una misma moneda. El segundo criterio, monitorear el impacto cambiario en el margen. Dejar de mirar el dólar solo como un trámite de último minuto. Una alternativa saludable es revisar mensualmente cómo las fluctuaciones de la moneda afectaron la rentabilidad real de los proyectos cerrados, permitiendo ajustar los precios futuros antes de que el mercado afecte la utilidad neta. Ciertamente, a veces uno se enfoca netamente en vender. A veces muchos han tenido la costumbre de seguir vendiendo sus servicios en dólares. Pero el hecho es de que tú tienes también obligaciones en soles. Sin embargo, al enfocarte al tema comercial y a cubrir la operatividad de tu negocio, no te das cuenta que en un momento la situación en el tema del dólar, y específicamente en nuestro país, tiene variaciones. Entonces, los cuales tienes que ir monitoreando periódicamente para saber qué tanto te puede afectar y qué tanto no, en relación principalmente a tus cobranzas. Entonces, no dejes esto al último momento, porque como que ya llega tal día para pagar mis obligaciones y tengo que hacer una operación de cambio, pues ya debes estar monitoreando una semana, 2 semanas antes cuáles son las tendencias del dólar y si tienes la capacidad de ir preocupándote en hacer esta operación de cambio progresivamente, que es lo que vamos a ver después. Un tercer criterio, utilizar canales de cambio ágiles y competitivos. Evitar el hábito de aceptar cualquier tasa por la prisa del día. La tendencia de las empresas eficientes es apoyarse en alternativas digitales que permitan cambiar divisas en tiempo real de forma segura y corporativa, reduciendo la pérdida de dinero en cada transacción diaria.
Mantenerse informado es bastante importante. Yo hoy por hoy en distintas plataformas, incluso la que presenta también de cambio, te muestra cómo está el tipo de cambio y las tendencias que se van presentando. Es importante ir midiéndolas cada cierto tiempo. Y bueno, finalmente en conclusión, la volatilidad diaria no tiene por qué ser un castigo inevitable para su rentabilidad. La clave es adivinar hacia dónde irá el dólar, sino adoptar los criterios comerciales correctos para que el vaivén del mercado no destruya los esfuerzos de sus ventas. Al implementar estas alternativas, empezamos a blindar el dinero de la empresa frente a las fluctuaciones externas. Pero esto nos lleva a un plano mucho más táctico y urgente. ¿Cómo se vive esto en el día a día del mes? ¿Qué pasa cuando se juntan las fechas de pago y las monedas no coinciden en nuestras cuentas bancarias, generando una verdadera asfixia? Pasemos a nuestro tercer subtema, donde pondremos bajo la lupa, ahora sí, los descalces cambiarios y cómo priorizar los pagos cuando el dinero no alcanza para todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es descalces bancarios bajo la lupa? Los días críticos del mes y las fichas por descalce. Esto es importante. Entremos ahora al terreno más táctico del mes, los descalces cambiarios bajo la lupa. Si bien entendimos cómo la volatilidad afecta al margen comercial, hay un momento específico donde este problema deja de ser un gráfico financiero y se convierte en una asfixia pura, los días de pago. En toda empresa existen fechas grabadas a fuego en el calendario, los días 15 o 30 que son para pagar planillas, en algunos casos aquellos que trabajan como obreros realmente son cada semana tienes que pagar, son fechas importantes, los vencimientos de impuestos de SUNAT, las fechas de vencimiento de tus préstamos, tus leasing, tus préstamos a corto plazo y pagos a proveedores clave. Sabes que con esos proveedores no puedes fallar y tener bien claro esas fechas de pago. La asfixia por descalce ocurre cuando llega ese día crítico. Usted entra a las cuentas de la empresa y descubre que aunque tiene dinero total suficiente, lo tiene en la moneda equivocada. Claro, tiene las cuentas con dólares por una cobranza reciente, pero la planilla se paga estrictamente en soles. O al revés, tiene soles en la cuenta, pero el banco le está debitando una obligación en dólares porque tienes un préstamo en dólares. Entonces, no es que falte solvencia, lo que falta es coincidencia de divisas en el momento exacto. Operar bajo esa asfixia genera un estrés de última hora que desgasta a cualquier empresa. Cuando el dinero disponible en la moneda del día no alcanza para cubrir absolutamente todo al mismo tiempo, la administración cae en el juego peligroso de, vamos, hay que mover el dinero y vamos a pagar esto, ¿ya no? O sea, llegó el día y hay que pagar y hay que cubrirlo. Pero viene la pregunta del millón, ¿a qué compromiso se le debe dar prioridad hoy? El error más común en las empresas en crecimiento es actuar por impulso y pagarle primero al proveedor, que más presiona por correo, que más te insiste, uno sabe, el proveedor que más te insiste es a quien finalmente le terminas pagando, sin tomar en cuenta en qué moneda estás pagando y realmente qué tal ese proveedor es tan efectivo, digamos, tan vital en tu negocio. Sin embargo, hacer esto sin una mirada estratégica daña la cadena de suministro y destruye la predictibilidad de la semana. Si usted agota sus soles de forma desesperada para salir de un apuro secundario, es muy probable que se quede sin la liquidez necesaria para cubrir la obligación principal del día siguiente. Priorizar por presión en lugar por impacto operativo fragmenta el flujo y encarece las operaciones. Entonces, ¿qué criterios manejamos para tener unas alternativas y tener una distribución adecuada de los datos? Frente a estos días de alta presión, ¿qué alternativas y criterios manejamos? Primero, priorizar por criticidad de corte, es decir, una alternativa saludable es clasificar los pagos del día en 3 niveles estrictos. Indispensables, aquellos que si se cortan detienen la operación del negocio. Planillas, o sea, pago de obreros. Sabes que si no les pagas en el día, te paran el negocio y eso afecta directamente a la continuidad. Los estratégicos, generalmente proveedores claves con las cuales te pueden generar penalidades, incluido el tema del banco. Tú no pagas el día tu préstamo, ya al día siguiente está corriendo intereses. Intereses sobre intereses, moras y lo que estás generando. Y eso es un costo que no deberías asumir. Y los flexibles es que aquellos donde tú tienes y sabes que puedes negociar, que te puedes esperar 1 o 2 días, y es con quien a ellos que debes apalancar para poder ir manejando y tener un control de manejo en el cual puedes decir, espérame un par de días y te puedo cancelar. Entonces es un manejo adecuado, pero debes saber quiénes son efectivamente este tipo de proveedores que pueden tener esa facilidad y esa flexibilidad. Entonces, y manejando un segundo criterio, la reserva de obligaciones a corto plazo. En lugar de dejar que los saldos se acumulen al azar, una alternativa eficiente es preasignar los fondos según los compromisos de los próximos 7 días. Si sabes que se viene un pago fuerte en dólares la próxima semana, empieza a separar porcentaje por porcentaje. Es decir, vas a pagar $30,000 de acá a 7 días. Si vas a esperar que pasen estos días y llegar a pagar los $30,000 de inicio, te estás exponiendo a cómo estará el tipo de cambio en esos 7 días. Entonces,
Puedes seguir evitando, para evitar esto puedes hacerlo progresivamente, por montos que tú vas considerando, vas evaluando, y digamos esa diferenciación que vayas a tener a que hubieras cerrado a 7 días el tipo de cambio, hacerlo en partes, vas a darte cuenta que has podido hacer una cobertura bastante interesante cubriendo tu necesidad, haciéndole partes en 3 o 4 partes. Ayuda bastante. Esa es una forma de cobertura bastante interesante. Y otra es aprovechar la compensación directa. Antes de cambiar dinero, evalúa la alternativa de cancelar tus obligaciones. Si recibiste dólares de un cliente y tiene un proveedor que acepta dólares, pues paga directamente esa moneda. Suena básico, pero muchas empresas cometen el error de cambiar esos dólares a soles para luego volver a comprar dólares para pagar al proveedor. Exacto, cuando empiezas a tener tanto clientes que te pagan en soles y dólares, y al recibir pagas, y no tienes controlado que pudiendo recibir en dólares, puedes calzarlo con un proveedor que le pagas dólares y manejar los tiempos adecuados, pues no necesitas un tipo de cambio, calzas. Entonces no solamente recibir y pagar, sino estratégicamente determinar cómo estás cobrando y cómo estás pagando, y a quiénes y sobre qué monedas. Entonces, como podemos ver, gestionar el descalce en los días de asfixia no es una cuestión de suerte, sino de ampliar criterios, priorizar y distribuir tu saldo de tus cuentas. Cuando la empresa sabe exactamente qué pagar primero y cómo proteger sus divisas, te da una tranquilidad operativa. Pero claro, ejecutar estos criterios de distribución nos lleva al siguiente nivel de madurez financiera. Una cosa es saber cómo reaccionar ordenadamente cuando tenemos saldos, tenemos dinero, y otra es aprender a anticipar al mercado para no volver a correr como lo que ver cómo cubro mis obligaciones. Entonces, existe un mejor momento para cambiar, cómo programar la compra de divisas de forma inteligente, y eso es lo que vamos a discutir en este cuarto nivel. Por favor, lo que se llama lo que es la planificación y el timing cambiario. Por favor, Nicole. Esto es bastante interesante. Llegamos a nuestro cuarto y último eje. Esto es la planificación y el timing cambiario. ¿Y qué es esto? Hasta ahora hemos aprendido a ordenar la caja por dentro, priorizar y las obligaciones del mes, pero para dar el salto definitivo hacia una gestión financiera madura necesitamos dejar de ser reactivos y empezar a dominar el factor tiempo. Y aquí el tiempo es indispensable, inclusive en el mismo día al momento de cerrar operaciones. Habíamos hablado hace un momento de si tengo una obligación acá 7 días y esperar 7 días, me expongo que en esos 7 días el tipo de cambio me puede desfavorecer. Y aquí es importante, al momento de hacer las operaciones de cambio, el tiempo. El mercado financiero no es plano, se mueve por ciclos, días y horarios muy específicos. En el día a día existe lo que llamamos el horario interbancario o el horario de mayor liquidez del mercado, que suele darse por las mañanas entre las 9 y las 9 de la tarde. Durante estas horas, las instituciones financieras y las mesas de cambio, en realidad, todos los principales actores del sistema financiero y las grandes empresas, en ese tiempo empiezan a realizar las principales operaciones. Es por eso que en ese tiempo es donde los tipos de cambio logran tener un spread bastante ajustado, muy cercano al interbancario, porque es donde se mueve la mayor cantidad de dinero. Tomen en cuenta que acá no las principales, sino todo el sistema financiero empieza a interactuar. Es donde encontramos el mayor movimiento y es la mejor oportunidad. Entonces, hacer este tipo de operaciones en la mañana, de lunes a viernes, es lo ideal. Sin embargo, ¿qué sucede? Hoy por hoy también hay que tomar en cuenta que hacer operaciones en la tarde puedes generar o puedes entrar en un espacio donde ya los principales mercados ya cerró y estás expuesto a que los tipos de cambio puedan subir. Sin embargo, esto es bastante interesante a conversar porque desde el momento que entran las casas de cambio digitales, también en la tarde puedes encontrar tipos de cambio interesantes. No siempre, pero nuevamente, no te expongas a que pueda suceder o no. Ya tradicionalmente el sistema financiero negocia muy fuerte en la mañana. Las casas de cambio permitieron que en la tarde también sea bastante interesante, pero no siempre es así. Entonces, trata siempre de ordenarte y que tus operaciones de cambio sean en la mañana. El otro tema es la acumulación escalonada versus la presión del último minuto. Eso es lo que estábamos hablando. Esta falta de planificación genera un fenómeno desgastante, el mito del momento adecuado. Es decir, hay que esperar, siempre uno escucha, oye, voy a esperar a que baje el dólar o voy a esperar a que suba el dólar y estás ahí pendiente. Y muchas veces es interesante saber que no siempre se da ese momento adecuado. Y a veces pierdes grandes oportunidades. A veces esperas ciertas noticias porque finalmente hay que entender que el tipo de cambio está muy expuesto a noticias locales e internacionales.
y muchas noticias, digamos, se adelantan a supuestas, digamos, situaciones que van a suceder, pero al final no suceden. Casos como el ejemplo de las reuniones del FED, que son las reuniones en Estados Unidos donde determinan las tasas de interés y revisan información importante en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la tasa de empleabilidad. Y eso afecta a las tasas de interés y eso afecta también directamente a Perú respecto a cómo van a manejar cómo está el tipo de cambio. Entonces, si sube o baja la tasa de interés, afecta directamente. Y uno dice, oh, sí, el FED va a subir la tasa. Y llega el día, no lo sube. O en los casos lo baja. Y el efecto es contrario y te quedaste pues con una situación donde estuviste buscando el adecuado momento y finalmente fue todo lo contrario y perdiste grandes oportunidades porque días anteriores los tipos de cambio eran mucho mejores de lo que en el momento adecuado que tú esperabas. Entonces, ¿qué hacer para poder afrontar esa situación? Lo que les comentaba, si harán operaciones progresivas, si harán operaciones que si ya tienes determinado un monto de $30,000, empiezas a cerrar entre 5 y 10 mil dólares, dependiendo en el día cómo vas viendo cómo se mueve el tipo de cambio o asesorándote de ejecutivos que te permitan decir, oye, ¿cómo está el tipo de cambio? ¿Cómo va la tendencia? ¿Cómo amaneció el tipo de cambio? Si está subiendo, está bajando y en todo caso progresivamente ir cerrando y finalmente cubrir tus 30,000 o 40,000 dólares y los días anteriores vas cerrando operaciones de cambio, ¿no? El otro tema es criterios estratégicos de anticipación cambiaria. Frente a la volatilidad diaria, ¿qué alternativas puedo manejar con respecto al tema del timing, no? Entonces puedes manejar 3 criterios importantes. Respetar el calendario de liquidez, es decir, una alternativa inteligente es programar las operaciones de cambio de divisas exclusivamente dentro de la ventana óptima de la mañana. Si el administrador sabe que necesita soles para el viernes, la operación se planifica y ejecuta entre el martes y el jueves por la mañana, capturando las mejores condiciones del mercado sin correr contra el reloj. El segundo criterio, implementar compras o ventas escalonadas, es lo que le hemos estado comentando hace un momento. Automatizar el monitoreo del tipo de cambio. Existen diversas herramientas que permiten monitorear el tipo de cambio. Tecambio tiene dentro de su plataforma una herramienta bastante interesante que está en línea cómo se mueve el tipo de cambio y te ayuda más que suficiente para saber cuál es la tendencia que se va presentando. Finalmente, para cerrar este bloque y todo todo este recorrido que acabamos de tener, podemos tener una gran lección. Algo bastante claro es que la predictibilidad del flujo de caja no depende de la estabilidad de la economía, sino del nivel de anticipación y control con el que opera tu negocio. El timing cambiario convierte un factor de estrés externo en una variable controlada y estratégica. No tratemos de ganar el mercado. Ni siquiera nosotros nos atrevemos a ganar el mercado. Planteemos siempre operaciones progresivas. Hemos derribado los mitos más peligrosos de la gestión financiera empresarial. Rompimos la paradoja de la liquidez entendiendo que facturar no es cobrar. Efectivamente, hay facturas por cobrar, pero eso no significa que exista dinero en caja. Le pusimos nombre a los agujeros negros del desorden operativo. Medimos cómo la volatilidad se come el margen silenciosamente y compartimos alternativas para priorizar pagos en los días de asfixia sin destruir la predictibilidad. Bueno, al final del día, liderar una empresa en crecimiento no se trata de adivinar hacia dónde irá el dólar mañana. Finalmente, tú como cabeza de empresa no siempre debes estar enfocado en ese tema. Sin embargo, sí debes considerar periódicamente revisar si sabes que efectivamente ya tienes que pagar a tus proveedores en dólares o tienes cobranzas en dólares. De una u otra manera, tienes que hacer una operación de cambio si estás metido en esto. Entonces, la tranquilidad gerencial y la salud de tu caja están al alcance de un cambio y de un enfoque estratégico. Y bueno, cerramos con un caso práctico bastante rápido que finalmente puede englobar todo lo que hemos podido conversar. Nicole. Y el problema lo vamos a llamar el mito del momento perfecto. Carlos, que es el CEO de una agencia digital en pleno crecimiento, su empresa necesita pagar 75,000 soles a sus proveedores claves el día lunes por la mañana. Para cubrirlo, pero Carlos dispone de un fondo de 20,000 dólares que necesita cambiar a soles. ¿Qué sucede? De lunes a miércoles Carlos cae en el error común de pasar horas actualizando portales web en su web o en el celular, esperar a que el dólar suba un centavo más para ejecutar una sola operación, pero entre lo que espera, el timing perfecto que estuvimos hablando, se le pasa el tiempo porque obviamente uno no está metido a ver cómo está el dólar constantemente, sino que tienes que tener a tus clientes, tienes que coordinar con tus proveedores, tienes que preocuparte de la operatividad de tu negocio. Y sin darte cuenta, cae viernes, 5:30 de la tarde, cierre de la semana,
un horario bastante complicado donde el dólar ya prácticamente las negociaciones caen en su nivel más bajo de movimientos. Y ya tienes que pagar. Claro, todo lo que existe para la gestión de tu negocio te ha absorbido definitivamente porque ese es el enfoque, tú debes tenerlo. ¿Y qué es lo que te toca hacer? Es negociar prácticamente un viernes por la tarde-noche. El mercado interbancario ya está prácticamente cerrado y no tienes cómo ya aceptar simplemente el tipo de cambio que se te viene. ¿Y cuál es el impacto? Obligado por la presión, por la rapidez, porque tienes que pagar ya y cubrir esa operación de cambio, hacerte una tasa y prácticamente puede perder entre mil, por ese monto de $20,000, puedes perder entre 1.200 y 1.300 soles. De la nada, simplemente por no haber progresivamente haber cerrado o buscar el tiempo perfecto. Y eso sucede. Traten en lo posible de no hacer operaciones por la tarde y menos los viernes al final del día. Es el peor tipo de cambio que puedes encontrar y realmente las oportunidades no son muchas. Y finalmente, ¿cuál es la solución estratégica frente a esto? Primero, respeta el calendario de liquidez, cuando tienes que pagar, efectivamente. Sabiendo que el dinero se necesita el lunes, la operación jamás se debe dejar para el viernes por la tarde. Se programa estrictamente dentro de la ventana óptima, o sea, entre el martes y el jueves, entre las 9 y la 1 de la tarde, que es cuando el mercado interbancario pues, es el más efectivo. Implementa ventas escalonadas. Hazlo de poco a poco. No hagas la operación completa. Haz de $5,000, $10,000, $3,000 y de esa forma llegarás el día que te toca pagar a tu proveedor. Y finalmente, utiliza herramientas de automatización digital. Esto también es interesante. Plataformas como Tecambio tienen lo que son alertas de tipo de cambio, donde tú puedes colocar el tipo de cambio que te interesaría conseguir y la plataforma te manda mensajes por WhatsApp cuando el mercado se acerca mucho al tipo de cambio que estás buscando, muy cercano, y ahí te dice, ojo, ya está muy cerca y te puede dar esa capacidad de definir, ok, cerremos o veamos si aún no llega el tipo de cambio que estoy esperando, pero está muy cercano, vale la pena hacer una operación de cambio. Y ahí puedes incluirlo con el tema de la forma escalonada, ¿no? Entonces, en conclusión, deja las decisiones de conversión al azar al último minuto. No le regales dinero a operaciones que te van a ofrecer tipo de cambio realmente pues, que te va a ahogar y te va a hacer perder dinero. El timing cambiario y la planificación convierte en un factor de estrés externo en una variable controlada que viene el esfuerzo de tus ventas y asegura el margen real de tu empresa. Trabajas tanto, tu equipo de comercial se esfuerza tanto, toda tu empresa está enfocada en generar ingresos, pues no permitas que una operación tan sencilla como un tipo de cambio realmente te afecte y de la nada, son solamente por no tomar decisiones de tiempo y estas estrategias que te comenté para que puedas, digamos, disminuir el riesgo cambiario, pues te afecten y te golpeen a la caja simplemente por no tomar las decisiones adecuadas. Y bueno, eso sería todo lo que tendría que presentarles. Muchas gracias. Nicole. Sí, está activando mi audio, disculpen. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Marco. Lo que nos llevamos hoy de este segundo tema es que no se trata de intentar adivinar cuál será el mejor tipo de cambio, sino de tener planificación, visibilidad y estrategia. Ahora sí, ya tenemos algunas preguntas en el chat. Queremos abrir este espacio para ustedes, para que puedan dejar sus preguntas o en todo caso, bueno, alzar la mano si por ahí desean hablar. A ver, la pregunta que tenemos es para ti, Marco. ¿Cómo puede una empresa identificar si realmente está expuesta al riesgo cambiario? Bueno, desde el momento que trabajas o tus clientes te paguen en dólares o que tus proveedores o algunos de tus proveedores tienes que pagarles en dólares, ya estás expuesto al riesgo cambiario. Y creo que hoy por hoy todos estamos de una u otra manera expuestos porque tenemos proveedores que son herramientas digitales, manejamos herramientas digitales, servidores, redes sociales, pagas al correo de Google, etcétera, y te cobran en dólares. Entonces, ahora, el tema es, claro, ¿qué tanto tienes que pagar a tus proveedores en dólares? Una cosa es, pues, proveedores que tengas que pagar, pues, unos $1,000 a tus proveedores mensualmente, pues el efecto cambiario no es tanto, ¿no? A tener que pagar por lo menos unos 30,000, 40,000 mensual, claro, eso sí te afecta y te expone bastante, porque tienes que pagar $40,000 y saber los momentos adecuados donde hacer la operación y tienes que hacer. Y es más, si eso no calza con tus clientes que te pagan en moneda local, sí o sí tienes que cambiar dólares, comprar dólares
pagar tus proveedores. Entonces lo que estábamos hablando es, de una otra manera, estamos en un país donde tienes que pagar o cobrar en dólares, de una u otra manera. Entonces, si hay disposición, todo depende del monto en el cual uno u otro es el cual tienes que comprar o vender dólares. Entonces, depende del monto el cual tienes que pagar a tus proveedores o cobrar a tus clientes, es el cual estás dispuesto a tener esta exposición cambiaria. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta. Entiendo que es para José. Una empresa que todavía lleva su flujo de caja en Excel, ¿cómo podría ordenar su gestión? Porque muchas venden y facturan bien, pero igual sienten que nunca tienen suficiente caja. ¿Por qué ocurre eso? Gracias, Nicole. Bueno, el principal desafío es justamente cuando la operación es pequeña, es bastante sencillo mantener los números, pero conforme avanzamos en el crecimiento, lo que les comenté, ¿no? Hay un ciclo, ¿no? Que si fuese una sola vez, ¿no? Donde opero en comercialización, venta, cobro, tengo mi ganancia, pues ahí estaríamos en el mundo perfecto porque es como que una simple suma y resta, ¿no? Pero lo que sucede es que muchas veces los empresarios no tienen dato para poder tomar decisiones de cómo están, en dónde están al día de hoy y cómo deben de ir el día de mañana, ¿no? Entonces, los contadores mayormente nos ayudan, pero los contadores son muy exactos y ellos necesitan tiempo, ¿ok? Para poder entregar la información. Entonces, mayormente cuando a un contador, si es que no tienes un RP o un sistema grande, pues te va a dar la información con suerte del mes pasado, a veces de más. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer las personas? Primero, automatizar. Muy bien. Se puede automatizar con herramientas de inteligencia artificial. Puedes crear ahí una tecnología para todos que se llama RPA, que son R de robots, P de procesos, A de automatización, ¿no? Entonces pueden poner ya sea ChatGPT, Gemini o su IA de que utilicen, cómo poder automatizar estos procesos de RPA de tal manera que yo, por ejemplo, subo un estado de cuenta y automáticamente ya me lo llevo a un Excel de tal manera que siempre puedo poner en una carpetita mis estados de cuenta y ya lo lleva directamente a mi Excel. Muy bien. La SUNAT tiene justamente también un modelo gratuito de conexión que se llama el CIRE o el API, con el cual podemos sincronizar todas las ventas y todas las compras, recibos por honorarios, facturas, boletas, nota de crédito, nota de débito, muy bien, que estén en el ámbito peruano. Muy bien, entonces, en lo que son compras mayormente va a ser el 90%, pero ya tenemos un 90 de 100% automatizado. Y eso una vez más lo podríamos llevar a un Excel. Muy bien. Y el otro escenario, pues también nosotros como Cashflow hemos integrado todas estas soluciones y por ahí nos pueden contactar para ayudarlos, porque un poco nuestro propósito es de todo lo que, ¿por qué una empresa grande que tiene todo automatizado no lo puede tener una pequeña? Entonces, darle oportunidad a las pequeñas para que tengan gran parte de esa automatización a un muy bajo costo y de tal manera de que no puedan o no tengan que depender del Excel, ¿no? Porque hay una frase que dice, el Excel aguanta todo. Entonces, Nicole, esos serían los tips, lo pueden hacer ustedes mismos a través de los temas de RPA, ChatGPT, el API Sire de Sunat, o también podemos nosotros acompañarlos y ayudarlos. Súper, bueno, terminamos con estas dos últimas preguntas. Ahora que el dólar muestra una tendencia a la baja, ¿me conviene cambiar mis ahorros en dólares o comprar más y esperar a que vuelva a subir? Marco. A ver, este es un tema más de un poco viendo qué se nos viene más adelante, porque hay temas, hay temas que sabemos que pueden afectar al dólar en los siguientes meses,
Entonces, si hablamos, pero sin embargo, si hablamos de ahorros, siempre es bueno manejar ahorros en ambas monedas. Eh, Considero, y por un tema, ahí podemos decir de expertise, no tengo la bola mágica tampoco, pero hay que aprovechar hoy por hoy el tema del tipo de cambio bajo porque se nos viene el tema del niño. El tema del niño va a afectar bastante a la economía, va a afectar todo el tema del que es agro y está afectando a la pesca. Entonces, eso va a ralentizar el mercado y justamente va a golpear a sectores que exportan. Eso significa que ingresan, que permitía que ingresen los dólares. Entonces, al golpearlos, esto puede generar que el dólar en el mercado esté en un menos nivel. Entonces, escasez y muy posiblemente sube el dólar. Por otra parte, esto va a afectar también el tema de la economía, el tema de alimentos, el transporte. Ya vemos ahorita los problemas que están pasando también en provincias, lluvias. O sea, genera situaciones que finalmente va a golpear la economía. Entonces, cuando sucede, el dólar va a subir. Entonces, si es un tema de ahorro, te diría, aprovecha, sí, estos días, estas semanas que está con una tendencia a la baja, pero no dejes de ahorrar en ambas monedas, de todas maneras. Siempre cobertúrate manejando ahorros en ambas monedas. Y bueno, esto es un poco lo, como digo, porque hay probabilidad de que sí tengamos una tendencia al alza del dólar, por lo menos a partir de noviembre, diciembre, donde se prevé que ya va a estar el niño entrando con fuerza, ¿no? Listo. Bueno, la última pregunta la dejo abierta para ambos. Nos consultan, ¿qué tan oportuno puede ser obtener un financiamiento que nos ayude a disminuir la presión del flujo de caja para superar los picos de mayor necesidad en un negocio con una clara estacionalidad? Interesante pregunta. Gracias, Rafa Wich. Bueno, de mi lado, yo creo que el tema del financiamiento, pues primero hay que evaluarlo, ¿no? Entonces, sobre todo la parte de los intereses, ¿no? Hay que ver justamente esos intereses o bien si es que vamos a trasladárselos de alguna manera a un nuevo precio a nuestros compradores o es un escenario que lo vamos a asumir, ¿no? Después también, ¿cómo vamos a pagar ese financiamiento? Si va a ser a corto o a largo plazo, ¿no? Y, por ejemplo, yo actualmente estoy en Cusco y un modelo de estacionalidad muchísimo es el tema turístico, ¿no? Tanto el mundo Horeca, ¿no? Hoteles, restaurantes, cafés, los tours, etcétera, ¿no? Entonces, pero justamente hay escenarios en donde, pues, en estas épocas de baja estacionalidad, hay ciertos costos fijos que igual se tienen que pagar, ¿no? Entonces, yo creo que si es que está bien medido, sobre todo el tema de los intereses, la buena negociación, es válido, ¿no? Pero hay que, una vez más, en este caso, tener una mayor visibilidad del flujo de caja para saber justamente cómo vamos a utilizar este financiamiento. Los financiamientos para nada son malos, pero tienen que ser adecuadamente manejados. Listo. Ok. Marco, ¿algo que decir o culminamos esta parte de preguntas? No mucho, ya José lo mencionó, sin embargo, dependiendo también para el tema de cobertura de flujos, hay distintas herramientas, ¿no? También depende del sector. Una cosa es cubrir el flujo de una empresa o de un agro, que es distinto de una empresa importadora. Y lo que estuvimos hablando en la presentación, una herramienta que ayuda justamente a cubrir este descalce entre lo que tienes que cobrar a tus clientes, entre que le das 30, 60, 90 días, el sistema del factoring, pero todo tiene que ver también lo que mencionó José, y comparar también las tasas de interés y lo que cobra, o sea, ¿qué te conviene? Un factoring, o hacerlo, si tienes línea de crédito, un préstamo a corto plazo, ¿no? Realmente que sea 30, 45 días que te permite calzar, pero es un tema de determinar facilidad de abono, porque eso también hay que ver en qué momento, cuánto te demoras en cada uno, en cuánto te van a abonar, las tasas de interés y las comisiones de por medio, cada uno tiene sus propias comisiones.
y que casen efectivamente a tu necesidad como empresa. Es según el tipo de la empresa. Pero hoy por hoy lo más práctico, factoring es una alternativa, ¿no?